opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Diana Bravo. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Más Noticias en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Qué manera de llover en Santo Domingo a esta hora. Amaneció con una ligera brisa, pues, pero que se ha intensificado y creo que va a alargarse esta lluvia que nos acompaña en este martes 5 de diciembre de 2023. Conduzca con mucha precaución, ya vamos a revisar el estado vial, pero quiero arrancar a esta hora precisamente revisando cuál es el pronóstico del clima para el día de hoy. Mucha atención. A continuación presentamos el clima en Más Noticias. Bien, estamos ahí con una doble cortinilla. Mientras tanto, estamos a 21 grados centígrados. Hay llovizna y lluvia fuerte en algunos sectores de Santo Domingo. Así es como amanece nuestra ciudad. Pero el pronóstico para el día de hoy, martes, que nos comparte el INAMI para hoy, precisamente nos refleja que no va a haber nada de sol el día de hoy. A lo largo de la mañana, pues parará algo esta lluvia, esta llovizna que se registra en nuestra ciudad, pero los cielos se mantendrán nublados, mientras que en la tarde se van a intensificar estas lluvias en el suelo de Santo Domingo, lo mismo que se mantendrá para horas de la noche. Prácticamente un día lleno de lluvia nos va a acompañar este martes. Tome las precauciones del caso. Lo que sí nos va a dejar descansar el día de hoy es la radiación ultravioleta. Hoy estamos en grado moderado. El INAMI nos pone en grado 5, pero igual hay que tener algo de precaución con el sol, precisamente por este tipo de radiación. 7 de la mañana con 7 minutos, revisemos cuál es el estado de las vías a esta hora. Llega el tráfico. La información que tú necesitas. Y en el momento preciso, el EQ 911 nos hace llegar el reporte a esta hora. La vía Loax Santo Domingo está totalmente habilitado. Lo mismo que ocurre con el resto de ejes viales, la vía Las Mercedes, Los Bancos, Santo Domingo Quinindé, Santo Domingo El Carmen, Santo Domingo Luz de América Quevedo y la Concordia Puerto Nuevo están totalmente habilitadas. No hay novedades, pero eso sí, conduzca con muchísima precaución respecto, pues, de estas lluvias que se están registrando en este momento en Santo Domingo, pero a eso además hay que sumarle que no exceda los límites de velocidad, conduzca con precaución, utilice el cinturón de seguridad y olvídese del teléfono celular para evitar cualquier tipo de accidente que se pueda registrar. 7:08, comparto con ustedes nuestra agenda de invitados para el día de hoy. Ya en cuestión de minutos estaremos dialogando con Liliana Silva, ella es concejal de Santo Domingo y vamos a hablar acerca de esta tarea que le ha encomendado el alcalde de ser quien negocie con el Ministerio de Economía y Finanzas los pagos al gobierno municipal. Hay que recordar que el presupuesto que, por ejemplo, se aprobó para este año, para el 2024 ya, que se aprobó la semana pasada, que bordea los 123 millones de dólares, refleja una reducción del 30%. El alcalde decía además ayer que no han pagado todos los impuestos prediales, los tributos que se pagan al gobierno municipal. Hay un 40% de la reducción en temas de recaudación y esto obviamente es un reflejo de que la ciudadanía no tiene dinero. No hay dinero para costear los impuestos porque estamos en tema de reactivación económica y muchos negocios que aún no logran reactivarse post pandemia, pero también tenemos el fantasma de la inseguridad, que es otro de los temas que está afectando totalmente a Santo Domingo. La gente no puede pagar los impuestos, además de que hay otros que no han podido pagar porque se han llevado la sorpresa de que ha subido el impuesto también para este año. La sorpresa será más grande en 2024. Hay que ver qué ocurre por allí. No sube el impuesto predial, dice el alcalde, pero sí se va a cobrar las obras que se han ejecutado en algunos sectores. Mientras tanto, será ella pues la encargada de negociar con el Ministerio de Finanzas para que se apresuren estos pagos. Hasta el día de ayer, ojalá hoy, hasta el día de ayer no habían pagado los sueldos a los funcionarios municipales, algo que normalmente se hace el 29 de cada mes. Ya tenían 5 días de retraso, algo que ya empezaba a generar
algo de preocupación entre pasillos. Nuestra siguiente invitada también es la doctora Paulina Mogrovejo. Ella es experta en temas de derecho laboral y con ella vamos a hablar precisamente acerca del 13º sueldo, que comprende este pago que deben hacer los empleadores a sus trabajadores, cuál es el plazo y cómo se calcula. 7 de la mañana con 10 minutos y precisamente hablando del tema de accidentabilidad, quiero contarles que ha aumentado el índice de accidentes en los ejes viales estatales de Santo Domingo. Frente a esto, pues la Comisión de Tránsito del Ecuador hace un balance de cómo viene afectando esta situación en cuanto al tema de siniestralidad en nuestra ciudad. Vamos con la nota. Debido a la imprudencia y el exceso de velocidad, los accidentes de tránsito han aumentado en las vías estatales de Santo Domingo de los Áchilas. En septiembre de este año se registraron 20 accidentes que dejaron 4 fallecidos y 14 heridos. En octubre la cifra llegó a 15, hubo 5 fallecidos y 14 heridos. En noviembre el número incrementó a 16 accidentes y las muertes se mantuvieron en 5 y 26 heridos. Héctor Mieles, jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador en la provincia, mencionó que la situación es preocupante. Estamos viendo que incluso la mayor cantidad de accidentes de tránsito que tenemos están incluidos motos, que esa es una preocupación porque realmente las motos, hay bastantes motos en todos los sectores, en todos los lugares, y estamos tratando más bien de atacar o hacer conciencia en este tipo de vehículos. Esta situación ha traído complicaciones en la atención de las casas de salud, pues muchos heridos llegan de gravedad, por lo que se convierten en prioridad, dejando a otros pacientes en espera. Tan solo la semana anterior ingresaron 15 casos por siniestros. Aquí hay muchos accidentes de tránsito y son muchos de esos pacientes, personas jóvenes que mueren. Los conductores creen que muchos de los accidentes en las vías estatales no solo son por la imprudencia, sino también por la falta de una buena señalética y la implementación de semáforos en sectores concurridos. Falta de señalética, para mi opinión debe haber semáforos en cada redondel para justamente la circulación de vehículos más rápidos. Las motos, por ejemplo, tampoco respetan, ellos se creen, los motorizados, se creen inmortales, rebasan por la derecha. A veces hay, a veces están bien en su semáforo, a veces están solo prendiendo, prende y apaga, entonces no, y hay bastante accidentes para acá. Sí, eso sí. ¿Por qué cree que se produzcan esos accidentes? ¿Por exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores? Claro, exceso. Mieles manifestó que se debe crear concientización con respecto al uso de radares en los 2 cantones para prevenir accidentes. Aclaró que estos deben ser preventivos y no sancionadores con el fin de crear una mejor educación vial. El radar es un dispositivo muy importante, sobre todo en vías de alta velocidad, porque en cierta forma el conductor ya piensa 2 veces en aumentar la velocidad antes de caer en tener que pagar una multa. La CTE también revela que la falta de un buen casco provoca un mayor índice de mortalidad, debido a que el 50% de los siniestros se registran en motos, mientras el otro 50% de accidentes se producen en carros. 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a empezar nuestro segmento de entrevistas y le vamos a dar la bienvenida en este momento a la concejal Liliana Silva. Concejal, muy buenos días. Bienvenida a este espacio en Más FM. Correcto, sí, perdón, estamos con la doctora Paulina Mogrovejo, mil disculpas. Vamos a arrancar con Paulina Mogrovejo. Doctora, muy buenos días, bienvenida también. Es que hoy nuestras 2 invitadas están vía Zoom, y por eso la confusión. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por la invitación y las debidas disculpas. Estoy por Zoom porque me encuentro en la ciudad de Quito con algunos temas profesionales y lamentablemente no pude estar, pero un saludo cordial a la audiencia de Más 89.3 y mis augurios de que les vaya muy bien en Santo Domingo. Doctora, bien, vamos a arrancar precisamente este tema de entrevistas y precisamente pues estamos en el mes de diciembre, el 13º sueldo es algo que esperan la mayor parte de los trabajadores que están bajo dependencia laboral. Hay ciertos plazos y parámetros que deben ser tomados en cuenta precisamente para el pago de este beneficio que tiene el trabajador. ¿Cómo se debe desarrollar precisamente este cálculo, doctora? En efecto, de acuerdo con el Código de Trabajo, hay algunos derechos y beneficios sociales que se reconocen como remuneraciones. Una de ellas es el 13º sueldo, que junto con el 14º sueldo
tienen como finalidad apoyar la situación económica que tienen los trabajadores en dos momentos clave. 14º, por ejemplo, en los tiempos de inicio de las clases y en el caso del 13º sueldo para cubrir los gastos que devienen del cierre del año, de la Navidad, y que consiste en entregar una remuneración que constituye o se calcula sobre la base de la suma total de todos los ingresos que ha tenido el trabajador, tales como remuneraciones, horas extras, comisiones y cualquier otro tipo de remuneración de ingreso como considerada remuneración que haya tenido, y se divide o se saca de esa suma total la 12ª parte, y esa 12ª parte es la que se paga hasta el 24 de diciembre de cada año, que es una obligación que tienen las empresas. Ahora, ¿cuál es o qué comprende la palabra obligación, doctora, precisamente con el cumplimiento del pago del 13º sueldo? Bueno, obligación en primera instancia es cumplir con que es un derecho constitucional y un derecho laboral que tienen los trabajadores, que data de los años 70 inclusive, y que, como decía hace un momento, tiene una finalidad y es ayudar a apoyar a los trabajadores en los temas económicos. Cuando hablamos de obligación, entonces, planteamos primero la necesidad de garantizar el derecho que tienen los trabajadores. Primero, segundo, hacerlo en un determinado periodo de tiempo, es decir, lo tienen que hacer máximo hasta el 24 de diciembre de cada año. Luego de eso, los empresarios o los empleadores, en este caso, que pueden ser personas naturales y también pueden ser personas jurídicas, están expuestos a una multa que puede ir desde los 1.350 hasta remuneraciones de hasta 20 salarios básicos unificados. Estas multas evidentemente se van a expresar si es que el Ministerio de Trabajo decide hacer inspecciones o si el trabajador presenta una denuncia porque no le han pagado su 13º sueldo. Entonces ahí está como una segunda obligación, y una tercera obligación evidentemente que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, la imagen de su empresa y la posibilidad de que evite cualquier tipo de sanciones por no cumplir con esta que es una obligación establecida por ley. Ok, ¿cuán común son este tipo de denuncias ya en materia laboral, doctora? ¿Y qué tan alto es el cumplimiento por parte de los empleadores en ese sentido? Bueno, desde que el Ministerio de Trabajo finalmente desarrolla una plataforma que establece que el empleador tiene el derecho, porque ahí hablamos de un derecho del empleador, de registrar el pago de los décimos en esta plataforma, se facilitan las cosas en términos de control por un lado, pero también por el otro lado de que se garantiza o se asegura la verificación de que en efecto se ha cumplido. Sin embargo, es importante mencionar, Diana, que sí hay una cultura todavía de incumplimiento en nuestro país, en el cantón, la provincia de Santo Domingo Los Áchilas también. Existe una gran cantidad de denuncias que se presenta por la falta de pago de los décimos. Decía hace un momento que el décimo es la suma de todos los ingresos. Y en casos en los cuales, por ejemplo, si una entidad público-privada no le paga las horas extras a sus trabajadores, evidentemente eso no se puede tomar en consideración para el cálculo del 13º sueldo, con lo cual se perjudicaría al trabajador. Entonces hay varios elementos durante el año que los empleadores tienen que realizar de tal manera que cuando se llegue a diciembre se haya garantizado que en efecto todas las remuneraciones a las que tiene derecho el trabajador se cumplan. Si es que no se pagan las horas extras, si es que no se ha cumplido con algún requisito legal, si no se ha registrado, si no se ha realizado un contrato de trabajo por escrito, tal como lo señala la ley, si es que el contrato es verbal, entonces también hay dificultades para que se pueda concretar el pago de los beneficios sociales. Y ese tipo de denuncias son muy comunes tanto en la Inspectoría del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, como con los juzgados laborales e inclusive para los jueces constitucionales. Las acciones de protección estadísticamente se han incrementado de manera considerable a nivel nacional, y muchas de esas acciones de protección tienen que ver con asuntos de carácter laboral que no han sido atendidos de manera oportuna y que en este caso se resuelven a través de los tribunales. Doctora, y justamente le consultaba porque estaba revisando estadísticas del 2022, justamente emitidas por parte del Ministerio de Trabajo, y señala que 1.7 millones de personas se beneficiaron de este ingreso adicional. A mí me parece una cifra sumamente baja, tomando en cuenta la cantidad de habitantes, la cantidad de personas que trabajan en nuestro país, según los datos del propio INEC. Así es.
Por eso es que lo que decía hace un momento, Diana, hay una cultura todavía de incumplimiento, todavía en el Ecuador, especialmente en el sector privado, la figura del contrato verbal de trabajo existe, se mantiene, muchos de los trabajadores no conocen sus derechos, o si los conocen, se desaniman a presentar denuncias, porque también hay que mencionar que los trámites para presentar una denuncia son largos, tanto en la Inspectoría del Trabajo, donde de alguna manera lo que se puede hacer es tratar de buscar una conciliación. Como en los juzgados de carácter laboral, los trámites pueden durar 1, 2, 3, 4 años, dependiendo de la carga procesal que tengan los jueces. Esto me parece a mí que es un desaliento para presentar denuncias relacionadas con derechos laborales. Y los otros casos, evidentemente, que pasan en el anonimato porque no se presentan las respectivas denuncias. Santo Domingo, por ejemplo, han sido visibles casos como el de Furukawa, en el que ha habido formas extremas de vulneración de los derechos laborales, donde los contratos de trabajo han sido verbales y que nos dan una muestra de que la existencia de este tipo de contratos puede ser perjudicial, tanto para el trabajador que no ve asegurados sus derechos a través de un contrato escrito, en el que se diga claramente cuál es su remuneración, y cuánto tienen o qué derechos tienen a los 14º y 3er sueldo que se producen al año, como para el pago de otro tipo de beneficios como las horas extras, suplementarias, nocturnas, que también se producen mucho con jornadas especiales. Y decir, Diana, que esto ocurre no solamente en el sector privado, el tema de la vulneración de estos derechos. No necesariamente en el sector público se hacen contratos verbales, aunque sí hemos tenido casos, por ejemplo, relacionados con esto, pero sí que se obvian o se omite el pago de beneficios sociales y a la hora de pagar los décimos, pues eso queda por fuera de los derechos de los trabajadores. Entonces, hay mucho por hacer. Como usted lo ha señalado, los beneficiarios de los décimos son pocos, lo que nos trae a colación o nos haría entender que también el resto de trabajadores no están siendo beneficiados de sus derechos laborales, se está haciendo el pago por fuera del sistema del Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo no está haciendo los correspondientes mecanismos de control, o que realmente estamos en un subregistro que realmente que nos da cuenta de que hay muchísimo por hacer y que el pago de los décimos no solamente un requisito legal, sino que podría esconder también otro tipo de vulneraciones laborales si no se cumple. ¿Cuál es el proceso que se da ya en el marco de justicia a estas denuncias, doctora? Me refiero a si son procesos que se llevan a cabo con celeridad, de pronto son costosos para el trabajador, de pronto es complicado en algunos casos demostrar que no ha sido beneficiado de los décimos, por ejemplo. Bueno, la forma que tiene el trabajador para demostrar, empecemos por ahí, en una demanda laboral, que es el camino que deberían seguir para cobrar décimos, por ejemplo, u otros beneficios sociales, tendría que ser solicitar que a través del juez se solicite, valga la redundancia, a la entidad demandada o a la empresa demandada o a la persona demandada que entregue documentos como los roles de pago, como contrato de trabajo escrito, que el Ministerio de Trabajo pueda realizar una inspección integral para poder determinar si está cumpliendo con sus obligaciones laborales, incluyendo la realización de estos trabajos, transferencias bancarias, de las fechas en las cuales se señala que no se ha cumplido con el 13º sueldo, el 14º sueldo y otros beneficios sociales. También se puede sacar un historial laboral del Seguro Social para determinar el tiempo de servicio. En justicia laboral, el testimonio que tiene el trabajador es considerado válido, independientemente de si no tiene documentación, tanto más porque la carga de la prueba en asuntos laborales le recae al empleador, es decir, el empleador, el jefe, es el que tiene que demostrar que no se ha vulnerado, en este caso, los derechos de los trabajadores al pago de remuneraciones, de décimos, de horas extras, que son los temas que se ventilan en el juicio laboral. Y una vez obtenida esta documentación, entre otra documentación que podría aportar, por ejemplo, informes sobre las actividades que realizan, algún tipo de correos electrónicos enviados en el seno de las actividades de trabajo, es decir, todo aquello que primero demuestre la relación laboral, segundo, demuestre la remuneración que recibe, si es que es un contrato verbal a través de transferencias bancarias para establecer, por ejemplo, y el juramento del trabajador para establecer, por ejemplo, cuánto se le pagaba de forma recurrente. Tercero, los roles de pago para poder demostrar si se produjo o no se produjo el pago. Cuarto, los certificados o los registros del Ministerio del Trabajo
donde se demuestre que en efecto se ha pagado o no se ha pagado las remuneraciones correspondientes. Quinto, las historias laborales del IES, porque otra de las cosas, vale decir, no es materia de este tema, pero también en muchos de los casos, cuando hay contratos verbales, tampoco se ha afiliado a la Seguridad Social a los trabajadores. Entonces se puede solicitar también un certificado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde podemos saber varias cosas: cuánto gana, desde cuándo está trabajando, cuáles han sido los aportes que ha realizado el empleador al IES, o si no fue afiliado a la Seguridad Social. Con toda esta documentación se realiza una demanda en materia laboral, se presenta de forma individual. En materia laboral, por ejemplo, una vez que se realiza la demanda, tiene que hacer un cálculo de todos los valores que le adeudan, debidamente respaldados por la documentación que le señalo, y presentarlos al juez. El juez pone en conocimiento de la contraparte. La contraparte responde si es cierto o no es cierto, tiene que hacerlo de manera comprobada también. Si no logra comprobar, lo que hace el juez es fallar a favor del trabajador y ordenarle al empleador, en este caso que puede ser empresa pública o sector privado, que realice el pago correspondiente en un determinado plazo. Si es que no realizara el pago, aún existiendo una sentencia constitucional, entonces el trabajador tiene la posibilidad inclusive de solicitar la retención de las cuentas del empleador, el embargo de los bienes de la empresa, es decir, una gran cantidad de cosas que puede realizar. Ahora, todo esto, en efecto, necesita de un abogado, y esto podría ser un obstáculo en la medida de que no siempre el trabajador tiene los recursos para pagar honorarios profesionales. Lo que suelen hacer algunos abogados es recibir al último y cargar con el pago de los honorarios al propio empleador, es decir, al que provocó, en este caso, la demanda judicial. Pero en muchísimos de los casos, obviamente, necesitan para sacar las copias, tienen que trasladarse. Una persona me comentaba el otro día que se gastó $50 en taxis porque tenía que ir a dejar los escritos, porque eso no necesariamente lo hacen los juzgados. Entonces el propio interesado tiene que ir al Ministerio de Trabajo, a la Seguridad Social o al SRI, o a donde necesite ir para dejar los oficios, retirar los oficios y estar pendientes de que esos oficios se entreguen en el momento, en el tiempo o a tiempo para que se realice la correspondiente audiencia. Entonces es un trámite complejo, pero es un mecanismo que tienen los trabajadores para exigir sus derechos. Puede llevar un tiempo ejecutar este tipo de denuncias, ¿no? Y doctora, con esto quiero cerrar. El plazo para pagar es hasta el 24 de diciembre. ¿Qué pasa si el empleador excede esa fecha? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Hay sanciones? ¿Qué estipula la normativa? Así es, Diana, si es que no se cumple con el pago del 10º hasta el 24 de diciembre, el trabajador puede presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio de Trabajo de oficio puede realizar una inspección a la entidad correspondiente, y las multas van desde los $1,300 aproximadamente hasta los 20 salarios básicos unificados. Es decir, son multas bastante fuertes dependiendo de la empresa, el número de trabajadores, y en función de eso, pues, si es más de un trabajador, las multas pueden ser onerosas. Ok, doctora Paulina Mogrovejo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Gracias también. Un buen día, Diana. Bien, ahí estaba entonces toda esta información relacionada pues al 13º sueldo, un derecho al que tienen acceso todas las personas que están trabajando bajo dependencia laboral, y caso contrario pues sabemos ya cuál es el procedimiento que se puede llevar a cabo al respecto. 7:30, vamos a la pausa en este momento, ya regresamos con más información en esta emisión de Más Noticias. Inicio del espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa siempre rolen, por favor. Siempre limpio. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Santo Domingo se prepara para vivir el gran festival de vallenato, salsa y música norteña por primera vez en la tierrita. Los Diablitos del Vallenato. Los Diablitos con todos sus éxitos. Querías volver a ser mi amiga, eso
para bailar con buena salsa. Richie Valdés, con orquesta y coros. La mejor música norteña con los Carnales de Colombia. Los billetes van y vienen, la vida es muy bella. Artistas invitados, Los Ugas con banda en vivo. No faltes, sábado 9 de diciembre desde las 6 de la tarde en Azogán, Santo Domingo. Puntos de venta, Suba Restaurante, Azogán, Tania Eventos. Entrada general $10. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esas canciones del final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con Cesarnet y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a Cesarnet, la solución en Internet. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura mis vecinos y el buen recolector. Al pie de la vereda de su casa siempre no le por favor. Siempre limpio, de Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Fin del espacio publicitario. 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar informándose junto a nosotros. Y quiero contarles que el día de ayer el Ministerio de Energía y Minas daba a conocer precisamente que se suspendían los apagones para mediados de este mes de diciembre. Es decir, Navidad y fin de año podemos estar tranquilos de que vamos a tener energía, no se nos van a apagar los foquitos del árbol, pero esta es como un pronóstico que tiene el Ministerio de Energía y Minas. Hay que ver también la situación climática de nuestro país para ese entonces. Sin embargo, es uno de los ofrecimientos o de los anuncios que se mantiene en pie. Mientras tanto, en La Concordia persisten las molestias en emprendedores, locales comerciales y demás, precisamente por el tema de los apagones. Hay muchos que no se enteran bien sobre los horarios en los que se va a ir la energía y en muchos otros casos hay negocios en los que han perdido algunos de los artefactos con los que trabajan por estos cortes de energía inesperados para algunos. Revisemos la siguiente nota. Han pasado varias semanas desde que empezaron los cortes de energía a escala nacional. La crisis energética ha generado impactos significativos en diversos sectores, especialmente en los microempresarios locales, quienes se ven obligados a lidiar con la falta de este servicio para poder ejercer sus actividades diarias. De la luz sí, pues usted se afecta altísimo, se pierde harto que hacer. ¿Qué podemos hacer? Económicamente. Económicamente, claro, ya todito. ¿Qué más? Pues 2 horas de corte representan grandes pérdidas económicas para ellos, sobre todo quienes se dedican al oficio de la barbería. La máquina quemada ya no sirve, ¿cómo trabajo? La empresa eléctrica no le ayuda en nada. ¿Quién va a ayudar? Pero para cobrar la luz al puntual, sí, ahí sí me entiende. Pero para ayudarla a uno no la ayudan, ¿me entiende? Claro, y eso no es así, pero las cosas no son así. Este corte de luz está mal. Inclusivamente no avisan y se pueden dañar las cosas, ¿me entiende? Entonces uno no puede trabajar, mira lo que estamos aquí parados. Más de 4 horas sin trabajar, ¿me entiende? Perdemos plata, tenemos familia, tenemos mujer a quien mantener, ¿me entiende? Entonces estamos mal, mi brother. También hay locales en los que es indispensable contar con energía eléctrica para poder atender al público, como la reparación y venta de celulares. Ellos exigen mayor difusión del cronograma de cortes. Los señores de la empresa eléctrica nos cortan a veces en la mañana, a veces en la tarde, no tienen un horario o nos den un comunicado a los medios de comunicación o a las redes sociales que nos expliquen, nos digan el rato que van a cortar la luz, porque esto pues ocasiona daños, no nos permite trabajar.
nosotros estar preparados para la hora que va a haber el corte de luz. Indican que la adaptación a la nueva normalidad impuesta por los cortes de luz en Ecuador ha resultado ser un desafío grande para los emprendedores. 7 de la mañana con 35 minutos. Seguimos con nuestras entrevistas y le damos la bienvenida a la concejal Liliana Silva. Concejal, muy buenos días. Bienvenida a este espacio. Muy buenos días, estimada Diana. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de este importante medio de comunicación. Concejal, el día de ayer pues se hacía público que por delegación del alcalde en una sesión de consejo registrada la semana pasada, se le encomendaba a usted la tarea de ser quien primero instale un tema para gestionar los pagos desde el gobierno nacional al municipio de Santo Domingo. Sabemos que hay una deuda que supera el $1,500,000 y precisamente queremos conocer cómo van a arrancar estas gestiones que usted iniciaría desde este ámbito. Bueno, yo creo que ha sido una de las veces que ha estado insistiendo dentro del Consejo Municipal que es necesario tomar acciones firmes, determinantes desde este espacio para poder exigirle al gobierno que destine los recursos. Nos adeudan lo que son 3 meses ya y estamos hablando de 10 millones. Y con este mes también de diciembre que no estarían pagando, ya estaría bordeando los 2 millones de dólares que nos adeudan al GAT de Santo Domingo. Entonces esto sí es preocupante y nos tiene que llamar mucho la atención, pero no solo en las gestiones que se puedan ir realizando en el ámbito institucional, sino también las gestiones de organizar a la gente, organizar al pueblo para hacer acciones también de marchas, de protesta para llegar hasta el gobierno nacional, que son importantes porque la lucha social tiene que acompañarse con estas gestiones también. Entonces, nosotros ya hemos tenido un primer acercamiento para sacar ya el día jueves, tendríamos una cita con el presidente de la comisión de los GATS, al cual iríamos una delegación para poder... Ok, perdimos la conexión. Silenció el micrófono, concejal. Perdón. Ahí Les sí. decía que ahí está bien. Sí, y concejal, no sé si podemos encender la cámara porque estamos en vivo también en redes sociales. Mientras tanto, pues en medio de armar esta comisión, quisiera consultarle también quiénes la van a integrar, porque es importante la participación de la misma ciudadanía frente a esta problemática que es el retraso en los pagos desde el gobierno nacional. Sí, justamente en esta comisión estaría conformada por ejemplo, el sindicato de Sutrans, el sindicato Sigetrans, ADECEN, que son de los servidores públicos, estarían de la Asamblea Cantonal Ciudadana, estarían las Fuerzas Vivas de Santo Domingo y también la mancomunidad del resto de alcaldes o que envíen sus representantes para poder tener las reuniones de trabajo al respecto de este tema y hacer las gestiones necesarias porque vamos a tener que movernos también bastante a Quito para buscar desde allá una respuesta del Ejecutivo y poder presionar también en la capital. Pero es necesario también las acciones que nosotros vamos a desarrollar acá en Santo Domingo, que se van a involucrar de manera importante los barrios y cooperativas porque los mayores afectados son siempre los sectores populares al momento que existe este tipo de recortes o retrasos. Ustedes conocerán que el presupuesto anterior que se aprobó era de 186 millones, pero ahorita recién en el Consejo Municipal acabamos de aprobar un presupuesto en 123 millones. Entonces, sí existen unos recortes significativos. Y también ya tenemos que estar alertas porque ya vemos lo que está sucediendo en los otros cantones. Por ejemplo, el municipio de Quevedo que ya tiene 5 meses sin pagarle el sueldo a los trabajadores. Entonces, no quisiéramos que esto se replique acá porque también entendemos que los compañeros trabajadores, los servidores públicos sostienen a sus familias. Y entonces el hecho de no percibir el sueldo también podría llegarles a afectar. Pero
La mayor afectación también va a ser en los sectores populares, como les mencionaba, porque, por ejemplo, en este presupuesto solo se va a destinar $200,000 para las obras de cogestión y en el anterior presupuesto estaba en $593,000. Entonces, ustedes analizan y en realidad sí existen los recortes. En la parte del rubro para enfrentar el fenómeno del niño, también el año anterior estaba en $500,000, pero ahorita solo se va a destinar $200,000. Entonces, todos estos rubros están ya recortados y eso llama la atención y nos debe de preocupar porque, como les decía, si no hay los recursos, no hay el presupuesto, pues se va a ver reducido también las obras en los barrios de cooperativas y también la preocupación por el fenómeno del niño. Ujú. A eso hay que sumarle, concejal, una de las quejas que tienen los trabajadores municipales y es que precisamente los funcionarios en sí que no se ha cancelado los salarios del mes de noviembre, algo que no había ocurrido antes, al menos en estas administraciones. Claro, eso ya evidencia que hay problemas financieros dentro de la municipalidad y por eso tienen que ahora ajustarse y retrasarse en los pagos de los servidores públicos y los trabajadores. De hecho, en el mes en el mes de noviembre debían haber cancelado, como siempre lo hacen con normalidad, a fines de mes, pero ahora no, ahora se canceló el sueldo ya el día de ayer, el día lunes, se canceló recién el sueldo de noviembre. Entonces, esto ya es una señal, ¿no? De que hay problemas financieros y que no tienen ya los recursos para poder pagar adecuadamente como corresponde. Estas gestiones y precisamente va sumado a la reducción presupuestaria, ¿no? La semana pasada se aprobó el presupuesto dentro del GAT, del Consejo Municipal, un presupuesto que supera los $120 millones y que refleja una reducción sobre el presupuesto que se obtuvo pues en este 2023. El alcalde mencionaba pues que se va a viabilizar de una mejor manera las obras que se van a ejecutar, es decir, habrá una reducción en la ejecución de obras públicas y como usted lo mencionaba, en barrios, cooperativas, no se va a sentir o se va a dejar de sentir por más tiempo la presencia del gobierno municipal en cuanto a obras que vayan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Sí, por eso exactamente la municipalidad y el alcalde tiene que darle prioridad a las obras, o sea, el presupuesto que ya está aprobado y los rubros que están ya asignados tienen que ser destinados mayoritariamente a los sectores populares, a los sectores periféricos, a los sectores que van a afectarse posiblemente por el fenómeno del niño. Entonces eso ya depende del primer administrador de que con coherencia pueda responder a estos sectores con el presupuesto que ya tenemos. Y por eso es el llamado a que el pueblo también se involucre en esta lucha y también en ejercer la presión social que corresponde hacia el gobierno nacional para que puedan destinar los recursos, porque no estamos hablando de $1,000 que nos adeudan, estamos hablando de 10 millones que están adeudando y al momento que el gobierno nacional haga las transferencias y den esos 10 millones de acá a Santo Domingo, va a ser un impacto positivo y a la final esos recursos van a verse reflejados ya posterior en resolver esas necesidades que tiene el pueblo de Santo Domingo. Entonces, por eso es necesario entender, ¿no?, que por qué estamos atravesando y la crisis económica que ya lo ha mencionado y los serios datos alarmantes que ha hecho el propio presidente actual y el ministro de Finanzas tiene que llamarnos la atención, pero sobre todo tiene que llamarnos a la movilización del pueblo de Santo Domingo para no vernos afectados como el resto de municipios que tal vez por una respuesta un poco tardía ahora están sintiendo los estragos de no tener esos recursos, porque como digo, no es solamente que se afecta el pago de los salarios a los trabajadores, sino también eso ya se ve reflejado en poder atender algunas necesidades del pueblo como tal.
Ok, concejal, y precisamente estas acciones que inician, pues precisamente buscando gestiones, acercamientos con el ministro de Economía y Finanzas, de pronto para conocer también cuál es la percepción del gobierno nacional al respecto de esta falta de pagos a los GAT de los diferentes niveles en el país, que vienen reclamando precisamente que se asignen estos valores para poder continuar con contratación de obras, pago de servicios básicos, que es otro de los problemas que también se ha registrado en otros GAT más pequeños de nuestro país. ¿Hasta qué punto ustedes están apuntando a llegar con estas gestiones, tomando en cuenta que es algo que ya lo han hecho autoridades de otros niveles, por ejemplo, alcaldes, prefectos, tratando de buscar un acercamiento, pero tampoco han sido escuchados por el gobierno nacional? Bueno, lo que realmente buscamos y sobre todo sabemos también que esto no va a ser de la noche a la mañana. No es que ya vamos a hacer la gestión y en una semana ya nos darían el recurso. No va a ser así de fácil porque existen problemas económicos y por lo que ha hecho el anuncio el propio presidente. O sea, decir, bueno, que están complicados porque solo tienen, si no estoy mal, mencionaba que era 186 millones mismo que tenían en la caja fiscal. Entonces eso ya es grave, es sumamente grave, porque eso no es nada, o sea, eso no es nada a comparación de los recursos que se necesitan para todo el país, y que en la caja fiscal solo tengan eso, sí es preocupante. Por eso nosotros también entendemos que no va a ser que de la noche a la mañana con estas gestiones ya nos van a dar los recursos, eso no es así, pero es necesario nosotros acompañar esto con la lucha social. Yo creo que siempre es importante que el pueblo pueda estar movilizado y pueda estar organizado, porque siempre esto es un mecanismo que permite que se ejerza una presión social ante el gobierno nacional y posiblemente seamos uno de los cantones o municipios a los cuales se le ponga como prioridad hacer la entrega de estos recursos, porque, o sea, es de ley que el gobierno nacional va a tener que hacer las transferencias a algunos GATs, pero la idea es que, o sea, nos pongan como prioridad y que también nos den el recurso hacia nosotros, y por eso es necesario empatar las gestiones con la lucha social del pueblo de Santo Domingo. Concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en esta emisión de Más Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por este importante espacio en este medio de comunicación. Bien, ahí está entonces estas gestiones que se van a ejecutar desde el municipio de Santo Domingo en conjunto con representantes de la mancomunidad que se ha conformado recientemente en esta región del país. 7 de la mañana con 48 minutos. Mientras tanto, les contamos que en el cantón El Carmen se incrementa la preocupación por el tema de la falta de atención desde la prefectura en cuanto a la zona rural de este cantón. Precisamente este fin de semana visitó el cantón El Carmen el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quien incluso señalaba que en 2024 entraría algunas de estas zonas pues a ser atendidas por parte del gobierno provincial. Lo que sí exige la comunidad rural del cantón El Carmen es que esto se haga con la premura del tiempo, es decir, estamos a puertas de una temporada de lluvias, estamos a puertas del fenómeno del Niño, y ahí hay un tema que sí genera preocupación en cuanto a la productividad de ese cantón. Revisemos la siguiente nota, cortesía de Saracay Televisión. Mediante una mesa ciudadana, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, atendió a los representantes de las comunas del cantón El Carmen, en la que exigieron que se establezca un presupuesto fijo para acondicionar las vías de comunicación que conectan con cientos de comunidades rurales muy productivas del cantón. La materia vial es donde estamos desatendidos y es donde la gente ha pedido hoy día que se le dé prioridad. Incluso hay una propuesta de declarar en emergencia vial al cantón. Se va a analizar porque también tiene que ir de la mano un poco apegado a lo que es derecho. Además, se habló de la necesidad de construir puentes sobre los ramales y lugares que se encuentran incomunicados, entre otros proyectos que serán de beneficio para la comunidad. Así lo dio a conocer el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. El tramo Labramadora El Pintado de 18.26 kilómetros demanda una inversión de 10.7 millones de dólares. El tramo El Pintado Santa María de 8.27, 4.962.000 es que hemos postulado. El tramo Santa María Darmacio de 7.17 tiene una inversión de 4.872.000.
La preocupación de las autoridades del cantón ante la llegada inminente del fenómeno de El Niño y los daños que podrían ocasionar en la zona rural los ha llevado a solicitar un plan de acción urgente, porque de lo contrario varios sectores quedarían incomunicados. Hay la posibilidad de que tengamos 30 volquetas y hacer 4 frentes de trabajo con 7 volquetas en cada. Yo considero que es adecuado, es apropiado. Ya no pueden haber más recursos solo para Portoviejo, Matechones. El Carmen se merece respeto. La transparencia para el sector campesino es lo que más exigimos. No obstante, el prefecto señaló que destinarán maquinarias y recursos de manera urgente para atender estos pedidos. Además, este 6 de diciembre se volverá a reunir con los dirigentes para establecer un plan de contingencia y las obras a ejecutarse. 7 de la mañana con 50 minutos y avanzamos con más temas. El gobierno nacional derogó hace 2 semanas pues la tabla de consumo de drogas en nuestro país vía decreto presidencial. Fue una de las primeras acciones que ejecutó el presidente Daniel Noboa una vez que entró a Carondelet. Pero queda aún este vacío legal en cuanto a la estrategia de prevención y de aplicación de la justicia sin esta tabla de drogas, pero hace falta conocer precisamente cuál va a ser esta estrategia que se va a implementar desde el gobierno nacional para el tema de la prevención. Además, la Corte Nacional de Justicia resalta que existe una resolución que va a permitir diferenciar al consumidor del traficante. El presidente de la Corte Nacional de Justicia ha buscado precisamente un acercamiento con la ministra Palencia para tratar de saber cómo se va a aplicar precisamente este tema, además de que expresó su preocupación por la falta de políticas de prevención de consumo, al menos en las poblaciones más jóvenes del país. Mientras que el ministro de Salud no ha indicado cómo será la estrategia de prevención, él solo mencionó de manera general que será una de las prioridades del actual gobierno. Revisemos la siguiente nota. La derogatoria de la tabla de drogas y los problemas en el procesamiento penal de los casos generó una reunión de alto nivel. El presidente Daniel Noboa recibió en el Palacio de Carondelet al titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En el encuentro, Saquicela informó al mandatario que hasta la próxima semana el Pleno de la Corte tratará el proyecto de resolución que dará luces a los jueces para diferenciar a los consumidores de los traficantes de droga. La sola cantidad de droga o el solo hecho de consumir no puede ser considerado para una decisión. Diga usted, hay una persona que es consumidora, pero si usted tiene elementos probatorios de que la persona está vendiendo droga, por más que sea consumidora, se le va a sancionar. De allí que buena parte del trabajo para sustentar un caso recaerá en las evidencias que pueda recabar la policía y sustentar la fiscalía. Sin embargo, al presidente de la Corte le preocupa la falta de políticas de prevención. Este tema es el que aún no está claro. El presidente Noboa encargó al Ministerio de Salud de limitar las estrategias de prevención, pero a 10 días de la firma del decreto ejecutivo, su titular Franklin Encalada sigue evadiendo esta pregunta. Sobre la tabla de drogas que el país quiere saber. Los avances de esta cartera de Estado también fueron expuestos hoy al presidente Noboa en el tercer gabinete ministerial para medir el rendimiento y cumplimiento de las metas. 7 de la mañana con 53, y aún no empezamos 2024, pero ya sabemos que a lo largo de este año tendremos 11 días de feriado. A continuación revisemos cuáles son y cómo se van a distribuir el siguiente año. En el 2024 habrá 11 días de feriado, y como lo establece la ley, los que sean sábado o domingo se trasladarán al viernes o lunes, según el cronograma del Ministerio de Turismo. Aunque parece que son muchos días de vacancia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Paraguay son los 4 países de Latinoamérica con menos feriados en comparación con Argentina, Chile y Colombia, que tienen entre 17 y 19 días festivos cada año. El primer feriado del 2024 será el lunes 1 de enero, por Año Nuevo, y el descanso más largo será de 4 días. Por la conmemoración de los difuntos y la independencia de Cuenca, del 2 al 4 de noviembre. Y mientras faltan 27 días para que culmine el 2023, el cronograma escolar se ajusta a las festividades de Navidad y fin de año. Por estas fechas, los estudiantes tendrán 10 días libres, desde el viernes 23 de diciembre de ese año, hasta su retorno a clases, el martes 2 de enero.
7:55 y por otro lado el presidente Daniel Noboa insiste con el tema de las zonas francas, un tema que fue propuesto por el expresidente Guillermo Lasso, fue negado en la Asamblea Nacional y el proyecto de ley de eficiencia económica que él entregó al legislativo para que sea analizado ya aún contempla el tema de las zonas francas. Revisemos cómo está esta situación en la siguiente nota. El proyecto urgente de ley de eficiencia económica y generación de empleo retoma la propuesta de creación de zonas francas que en dos momentos el expresidente Guillermo Lasso intentó pasar por la Asamblea Nacional y también por la Corte Constitucional. En las dos ocasiones, la respuesta le fue negativa. Ahora, el presidente Daniel Noboa lo vuelve a plantear argumentando la promoción de inversiones privadas nacionales y extranjeras. Según Noboa, las zonas francas tienen el potencial de generar hasta 180.000 empleos directos e indirectos. Conceptualmente, una zona franca es un lugar dentro de un país donde los impuestos y aranceles son inferiores a los del resto del territorio y donde generalmente existen otros incentivos fiscales y subvenciones para que fábricas y empresas se asienten en él. El proyecto urgente presentado a la Asamblea plantea que en las zonas francas rija un régimen especial en materia de comercio exterior, aduanero, tributario, laboral y de tratamiento de capitales. Por ejemplo, todo lo que ingrese y salga de las zonas francas, entiéndase importaciones y exportaciones, estaría exento del pago de todos los impuestos locales, tributos y formalidades aduaneras. Luego, tendría una tasa fija del 15% por el resto del periodo que sería de 30 años, prorrogables las veces que sean necesarias. El modelo que propone Noboa, salvo los incentivos tributarios que son más moderados, es un copy-paste de lo que planteó Lasso en su momento. Y se contempla la posibilidad de que las zonas francas sean uniempresariales o multiempresariales. No establece monto de inversión mínima para los operadores ni para los usuarios. El régimen laboral aplicable en las zonas francas será el de contratos temporales. En el Ecuador, el modelo de zonas francas estuvo vigente desde 1991 hasta el 2010, cuando fueron reemplazadas por las zonas especiales de desarrollo económico, bajo el argumento de que las zonas francas no cumplieron con el objetivo de atraer nuevas inversiones. Con las sedes, tampoco llegaron los capitales. Hoy, hay 3 zonas francas que sobreviven en el país: los aeropuertos de Guayaquil y Quito y el teleférico de la capital de la República. Los gremios empresariales señalan que el modelo ha dado resultados en otros países, pero que eso ha sido gracias a una normativa. 7:57 y por otro lado, ya aterrizando con temas en Santo Domingo, el Camal Regional será contratado antes de que finalice el 2023. Un presupuesto de $20.140.000 está listo para ser invertido en la construcción del nuevo centro de faenamiento de Santo Domingo de los Áchilas. El proyecto ya pasó a la fase de licitación y en los próximos días se firmará el contrato con la Corporación Industrial, entidad que ganó el proceso reglamentario. Se prevé que hasta el 20 de diciembre finalicen todos los detalles, tema contractual e inicie esta obra, cuyo objetivo es potencializar la producción cárnica de esta localidad. El proyecto es impulsado por la mancomunidad que conforman Santo Domingo y La Concordia, cuyas instalaciones serán levantadas en el predio ubicado en el kilómetro 15 de la vía Aquinindé. Wandenberg Velastegui, gerente de la empresa de rastros, explicó que los trabajos iniciarán con el 40% del anticipo y confirmó que el presupuesto está listo para que la obra se ejecute sin interrupciones. Mientras que el caso Kazama, recuerden ustedes este trágico accidente que se registró en el bypass en la entrada a la cooperativa 2 de Mayo, continúa en etapa de apelación. Otra Navidad triste pasarán los familiares de la estudiante Anaí Yandún y el transportista Carlos Santos, quienes murieron trágicamente en el accidente de tránsito que se suscitó en la avenida Los Colonos, bypass Quinindé Chone, el 8 de agosto de 2022. Se van a cumplir 16 meses desde aquella tragedia y aún continúa el procedimiento legal. La otra parte involucrada accedió al recurso de apelación. La audiencia se preveía realizar a las 10 de la mañana de lunes en la Unidad Judicial de Santo Domingo. Sin embargo, no se instaló porque la Defensoría Pública pidió el diferimiento y no hubo comparecencia del representante de la Fiscalía. Los abogados que ejercen las acusaciones particulares estaban listos para exponer sus alegatos. Ángel Chum, representante de la familia Yandún y 2 heridos, pidió que únicamente
se acepte este aplazamiento para garantizar que el proceso culmine en el menor tiempo posible. 8 de la mañana, nosotros con esta información estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Más Noticias en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Que tengan un excelente martes y con nosotros será hasta el día de mañana. Así llegamos al final de esta edición de Más Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizarnos y confiar en nosotros para mantenerles al tanto de lo que acontece en nuestro entorno. Recuerden que su sintonía es importante. Nos encontraremos en la próxima emisión de Más Noticias. Hasta luego. Inicio del espacio publicitario. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en Internet. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Existen muchos lugares para vivir. Casas familiares, casas cómodas, casas acogedoras. Porque en una casa ponemos toda nuestra ilusión durante toda nuestra vida. Los detalles, los lugares especiales. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Tenemos casas de 180 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Con 3 cuartos, todos con baño, baño social en casa, área de lavado, patio posterior y delantero, parqueadero propio para 2 vehículos. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi, con la garantía de constructora e inmobiliaria Genay. Toma contacto 098-664-1831. Aplica para tu crédito VIP. Fin del espacio publicitario. DJ Hutch. It's DJ Hutch.